lo que nos plantea Bien. Deutsch, que dice que es la etapa más... La idea de lo que vamos a ver son sus funciones en general, cómo se lo clasifica el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico y funcional, ya que ambos aspectos están ligados, a qué se llaman vías de conducción nerviosa y receptores. Acá vamos a pararnos en un punto importante porque nos vamos a ir a la célula, a la neurona, y vamos a ver cómo funciona el impulso nervioso. Vamos a hablar de la conducción nerviosa, de los niveles de respuesta motora y de la propiocepción. Esto que ahora parece chino, para los que no saben chino, lo vamos a ir dilucidando de a poquito, ¿sí? Todos tenemos una imagen de cómo es nuestro sistema nervioso, porque hemos visto a lo mejor imágenes, figuras, resonancias magnéticas, tomografías, o simplemente por haber escuchado algunos de los nombres que vamos a ver ahora, ¿sí? Y sabemos que es un sistema de relación. ¿Por qué se llama el sistema nervioso un sistema de relación? Porque de alguna manera nos conecta con el exterior, pero también nos conecta con nuestro propio organismo. Es decir, el sistema nervioso recibe información de cómo está funcionando todo en nuestro cuerpo, y al mismo tiempo recibe información del exterior, del medio ambiente que nos rodea. Por eso decimos que es un sistema de relación, ¿sí? El sistema nervioso, entonces, percibe estímulos del exterior, transmite impulsos nerviosos sensitivos a los centros de elaboración, es decir, que eso que proviene del exterior, además de recibirlo, lo va a conducir a otros lugares del cuerpo. A su vez va a producir impulsos efectores, es decir, que también va a elaborar respuestas. Si yo quiero ir a abrir la puerta del living y tengo que pararme de la silla, ir a abrir la puerta, hay toda una serie de comandos y de ejecuciones que mi sistema nervioso va a tener que poner en práctica a partir de ese inicio o intención mental que yo tuve de ir a abrir la puerta. Y por supuesto va a transmitir estos impulsos efectores a los grandes efectores del movimiento, que son los músculos esqueléticos. Nosotros habíamos visto en anatomía que ningún músculo se contrae si no recibe un impulso nervioso. Esto es ley. Un músculo que no recibe impulso nervioso no puede contraerse. Por eso en las parálisis o en los problemas neurológicos que impiden que la llegada del impulso nervioso aterrice en un músculo, ese músculo no puede trabajar. Ningún músculo se contrae si no recibe un impulso nervioso. Bien, entonces, un sistema que recibe y elabora respuestas. Esto que ven acá es una imagen que después se repite en otras diapositivas, por eso no me adelanto, pero esto tiene que ver con el encéfalo y con la médula espinal, que es la imagen de nuestro sistema nervioso central. Ahora vamos a la clasificación. El sistema nervioso se divide normalmente y anatómicamente en dos partes, que estas partes tienen el nombre bien gráfico de lo que sucede. Sistema nervioso central, porque está ubicado en el centro de nuestro cuerpo, el encéfalo, que es lo que está dentro del cráneo, hablando en términos anatómicos, y la médula, junto con otras estructuras que están acá, como el bulbo y la protuberancia o el puente, y la médula espinal a lo largo de la columna vertebral. Cerebro, ahora lo vamos a ver más de cerca. Y el sistema nervioso periférico, periferia quiere decir hacia afuera, que está formado por todo el engranaje de nervios que van a salir del sistema nervioso central y que van a llegar al sistema nervioso central. Es como el gran sistema de conducción, este periférico, ¿sí? Que a su vez se subdivide en tres categorías. El sistema nervioso autónomo, repito, periférico, autónomo, es el conjunto de nervios que van a regir las funciones en las que normalmente nosotros no tenemos puesta la conciencia. Por ejemplo, en los movimientos del corazón, la contracción de los vasos sanguíneos. Les estoy dando algunos ejemplos. Hay un montón de funciones que este sistema autónomo va a regir, que después las vamos a ver cuando veamos cada sistema. La dilatación de nuestras pupilas es otra de las funciones de este sistema nervioso autónomo. Ven que son situaciones donde yo puedo poner la conciencia, porque yo puedo ponerme a sentir y a pensar mi frecuencia cardíaca, pero en realidad mi corazón trabaja aunque yo no tenga puesta la conciencia en el corazón. Eso es autónomo.
Un sistema nervioso periférico somático, soma quiere decir cuerpo, quiere decir que son todos los nervios que van a ir a las células del cuerpo. Pensemos en las contracciones musculares, los movimientos de las palancas óseas, todo esto tiene que ver con el sistema nervioso periférico somático. Cada movimiento que vimos en anatomía, que nosotros analizamos, parte de un impulso nervioso proveniente de este sector del sistema nervioso periférico, del somático. Y una subdivisión que se llama sistema nervioso periférico entérico, que está dedicada exclusivamente a lo que es procesos digestivos. Es todo sistema nervioso que rige nuestro sistema digestivo. En la cultura oriental, este sistema nervioso periférico se define también como un segundo cerebro, como si hubiese una segunda mirada del sistema nervioso sobre exclusivamente nuestra digestión. ¿Sí? Bien. Entonces repetimos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hacer foco en el sistema nervioso central, nos vamos a quedar un ratito ahí. Entonces les voy a presentar al encéfalo más de cerca. Esto es lo mismo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que estaría ubicado acá, ¿ven? Esto, perdón, me comí esta primero. Más de cerca, pero además de verlo de cerca, este encéfalo tiene un corte sagital, como si yo hubiera hecho un corte acá, con una pared acá. ¿Se acuerdan del plano sagital ahí en anatomía? Bueno, esto es el plano sagital que nos divide al encéfalo para verlo mejor. Y se los voy a presentar de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro les presento lo más nuevo y lo más antiguo. ¿Qué quiero decir lo más nuevo y lo más antiguo? Lo más nuevo sería lo último que se forma en el desarrollo del sistema nervioso, y cuando hablo de lo más nuevo, hablo también de lo que es propio de los seres humanos, que es esta zona del cerebro. Esto que vemos acá es el cerebro, o el hemisferio cerebral. Esto que está acá, este borde, es la corteza cerebral. La palabra corteza, anatómicamente, siempre se usa para indicar la parte de afuera. Si yo digo corteza ósea, es la parte de afuera del hueso. Si yo digo corteza cerebral, es la capa superficial o que está fuera del cerebro. ¿Y por qué digo que es la parte más nueva? Porque todos nuestros aprendizajes y nuevas actividades mentales que hacemos y demás se van localizando en esta zona, fundamentalmente las neuronas que están en esta zona. Todo esto es cerebro. Esto que está en el centro también es cerebro, pero es una parte del cerebro más antigua porque es la primera que se forma y porque algunos animales en la escala zoológica que están por debajo de nosotros, en cuanto a complejidad del sistema nervioso, también tienen o comparten estas estructuras. Son estructuras que van a estar ligadas a funciones muy básicas del ser humano: hambre, sexo, sed, termorregulación. Todas esas funciones van a estar localizaditas en esta zona central e interna de nuestro cerebro, ¿sí? Luego tenemos el tronco encefálico. El nombre de tronco tiene que ver obviamente con esta imagen, que está formada por protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Hay otros nombres más que van a encontrar por ahí. No se preocupen con esos nombres porque no vamos a hacer un estudio tan analítico del sistema nervioso. Protuberancia o puente y bulbo. El bulbo raquídeo sí lo vamos a mencionar, porque este bulbo raquídeo va a tener mucha importancia como centro regulador de las funciones cardíacas y respiratorias. Para que ustedes se ubiquen, esto está protegido por el cráneo. Esto es posterior, esto es anterior, ¿está bien? Quiere decir que si yo quiero señalar esta zona de cerebro, marco acá la zona frontal o la del hueso frontal. Y si quiero marcar esta zona, me voy al occipital o a la zona de la nuca, en la región posterior del cráneo. De hecho, el cerebro está dividido en partes que se llaman lóbulos, y este se llama lóbulo occipital y este se llama lóbulo frontal. Estos se llaman lóbulos parietales, tienen los nombres de los huesos del cráneo que protegen a esa zona del cerebro, ¿sí? Entonces esto es posterior, esto es anterior. En la zona posterior, por debajo del cerebro, hay otra estructura que se llama cerebelo, que vamos a ver que está muy ligada
algunas funciones, entre ellas el equilibrio, la motricidad fina, todo lo que es la terminación de nuestros movimientos va a estar regulada por esta zona de cerebelo. Entonces, cerebro, con su parte más nueva o corteza cerebral, su parte más interna, el tronco encefálico formado por puente, protuberancia, bulbo raquídeo y médula, que empieza acá. La zona del bulbo raquídeo está a la altura de la primera y segunda vértebra cervical. Nosotros cuando vimos vértebras cervicales, y hablamos entre la cervical 1 y 2, que era donde más rotación se hacía en la columna cervical, no mencionamos que dentro de esas vértebras cervicales, entre la 1 y la 2, pasa este bulbo raquídeo. No sé si ustedes habrán escuchado decir en algún momento que es muy importante no golpearse esta zona, o no tener movimientos de latigazo en esa zona, o que hay un golpe seco en esa zona que puede provocarte la muerte. Bueno, esto tiene que ver con justamente dañar ese bulbo raquídeo, porque ese bulbo raquídeo es el centro de regulación cardíaca y respiratoria, ni más ni menos, ¿sí? Bien, entonces, estas son estructuras del encéfalo, repito, de nuestro sistema nervioso central. Es una parte del sistema nervioso central. ¿Con qué se continúa ese sistema nervioso central? Con la médula espinal, que acá la tengo ampliada. La médula tiene en la vida real un diámetro de 1,5 centímetros aproximadamente, o sea, es muy finita, muy chiquitita, ¿sí? ¿Por dónde pasa esa médula espinal? Pasa por los agujeros vertebrales de todas las vértebras. Cuando nosotros vimos vértebras en anatomía, vimos que todas las vértebras, independientemente de si fuesen cervicales, dorsales o lumbares, tenían un agujero en el medio. Ese agujero es el agujero vertebral. Por ahí pasa la médula espinal, que está rodeada de estas membranas que se llaman meninges, las cuales la protegen y la nutren con ese líquido cefalorraquídeo. Acá la médula está cortada transversalmente, ¿lo ven? Como si yo hubiera hecho un corte en este sentido a la médula. Y si ustedes la ven bien, esta médula tiene una parte blanca y una parte marroncita que se llama sustancia gris. ¿Habrán escuchado hablar alguna vez de sustancia gris? Te falta sustancia gris, frase terrible esa. Bien, cuando veamos neuronas, la clase que viene, vamos a entender qué es esto de sustancia gris y blanca. Esta es la médula. La médula no termina en el sacro, termina arriba en las primeras lumbares, y después tiene como un aspecto de desmechado abajo, que se llama cola de caballo, que es una serie de nervios, como flecos, que se desprenden de esa médula. Si ustedes miran bien, la médula tiene a los costaditos unos nervios que nacen de la médula. Estos nervios van a ser los que forman parte del sistema nervioso periférico, el que vimos hace un ratito. Estos se llaman nervios raquídeos, pero les voy a mostrar una imagen más simple para poder entender cómo se forma un nervio raquídeo, ¿sí? Un nervio raquídeo se forma por una raíz que nace en la parte anterior de médula y una raíz que nace en la parte posterior. Y ahí tenemos a nuestro nervio raquídeo. También tenemos nervios que nacen en el encéfalo. Tenemos nervios que nacen, lo voy a mostrar ahora, de esta parte del encéfalo. A eso se los llama nervios craneales, porque nacen en el encéfalo y salen por agujeritos del cráneo. Les voy a dar un ejemplo para que les quede más o menos claro. El nervio óptico, que es el que nos permite recibir señales del exterior a través del ojo y enviarlas al cerebro, es un nervio que nace en el encéfalo y va hacia el ojo. Pero los nervios raquídeos nacen en médula, salen por las vértebras. ¿Se acuerdan que en algún momento en anatomía, cuando hablamos, por ejemplo, de nervio ciático, y hablamos de músculo piramidal de la pelvis, miren, porque yo aprovecho que los tengo en anatomía y sé perfectamente lo que di, entonces puedo usar ejemplos que estoy segura que vimos, ¿sí? No me pueden decir, no lo vimos esto. por ahí no lo recuerdan, pero ¿se acuerdan que de los músculos pelvitrocantéreos, los rotadores de cadera, había un musculito llamado piramidal de la... ¡Cuánta maldad!, ¿no? Sí, fue irónico lo mío, pero bueno, déjenme que tenga el lujo de aprovechar esta maravilla.
Bioanatomía y fisiología. Sí. Para lo que no las tuvimos en el primer cuatrimestre, bueno, igual esto lo reforzamos el año que viene. Ay, perdón, cierto, hay gente que está cursando fisio y no cursó conmigo anatomía, entonces claro, está bien. Está bien hecha la salvedad, Marcelo, tenés razón. razón. De piedad. Tenés razón. Entonces, lo digo rápidamente, igual porque no nos vamos a detener mucho en esto, pero hay un músculo que atraviesa lo que es el cuarto superior derecho del glúteo, un músculo profundo que se llama piramidal de la pelvis. Y por debajo de ese músculo pasa el nervio ciático. Y nosotros habíamos visto que cuando ese músculo se contrae o se acorta, provoca dolor. Ahora, ¿ese nervio ciático de dónde viene? Chan, chan. Entonces, como ven, todo se liga con todo. Las raíces nerviosas que nacen en distintos niveles lumbares y sacros forman el nervio ciático. Entonces, si yo tengo a la salida de la columna un músculo que está contraído y me presiona el nervio, tengo dolor. También puedo tener presión a nivel de las vértebras, ¿sí? Bueno, esos son los nervios raquídeos. Esos nervios raquídeos, como les decía, si nacen de encéfalo se llaman nervios craneales. Si nacen de médula se llaman nervios raquídeos, porque a la columna se la llama raquis. Esto conforma el sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan que lo vimos en la diapositiva anterior? Que se divide en somático, autónomo y entérico. ¿Vamos bien? Porque es mucho, pero lo vamos repitiendo, ¿sí? Bien, ¿qué hacen estos nervios que nacen en médula o en encéfalo? Por un lado, transmiten impulsos del sistema nervioso central hacia afuera, y por otro lado, reciben información y la llevan al sistema nervioso central. Quiere decir que hay una doble vía o una doble dirección en la circulación del impulso nervioso. Voy a volver a la diapositiva anterior para que lo vean. Un ramo del nervio recibe información y otro ramo del nervio lleva la respuesta motora. Voy a dar un ejemplo de un reflejo, que después vamos a ver reflejos, pero voy a dar un ejemplo de un reflejo para poder concretar esto que acabo de decir. El típico ejemplo de reflejo motor. Coloco la mano en una fuente de calor. Ese estímulo térmico es recibido por receptores que tengo en la piel. Ese estímulo de calor viaja como impulso nervioso a través de nervios, la parte sensitiva del nervio raquídeo, llevando la información a médula y encéfalo. No importa a qué lugar llega. ¿Qué elabora el sistema nervioso central? Ah, te estás quemando. Bien. Vamos a contraer los músculos de la mano para que retires la mano del fuego. Todo esto que estoy contando, que obviamente viaja en milisegundos, ¿no? Se elabora la respuesta viaja por nervio periférico motor hasta los músculos de la mano, contraigo los músculos de mano y antebrazo y de hombro y retiro el miembro superior del calor. Quiere decir que por la parte posterior o dorsal del nervio llegó la información y por la parte anterior del nervio, que es la motora, viaja la respuesta. Los nervios raquídeos, casi todos, son mixtos. ¿Qué quiere decir que son mixtos? Que tienen una parte sensitiva y una parte motora. Una parte de ingreso de información y una parte de salida de información. Casi todos los nervios son mixtos. Solo algunos de la cara son solamente sensitivos y algunos solamente motores. Pero la mayoría son mixtos. ¿Vamos bien? Y van a trabajar en comunión. Van a trabajar en comunión. Van a trabajar en comunión entonces, o sea... ¿Quiénes con quiénes decís que trabajan en comunión? Los dos, porque va a depender uno será la consecuencia de otro, digamos. En realidad vos los nombrás como entidades separadas y son dos aspectos del mismo nervio, Sergio, ¿eh? Es como si vos tuvieras dos alambres de cobre, pero rodeados por un mismo plástico. ¿Se entiende? Sí, claro, por eso decía que me parece que la consecuencia es la consecuencia de una acción, digamos, como dijiste recién vos hace un ratito, de que al arrimar calor y quemarte, automáticamente por una acción de reflejo y después de contracción, la consecuencia es sacar la mano para que no... Exacto, en el caso del reflejo es como que el circuito es muy clarito de ida y vuelta.
En otras actividades motrices nuestras no es tan claro, ni tampoco es tan unicircular, digamos, ¿sí? Vos para poder hacer un movimiento voluntario necesitas un engranaje de cosas que funcionen y necesitas un montón de información que viene de distintos lados. Yo para poder, por ejemplo, permanecer sentada, acá como estoy, mi sistema nervioso central está recibiendo un montón de información de mis músculos posteriores de la nuca, de mis articulaciones, de cuestiones térmicas, etcétera, etcétera, que hacen que mis músculos permanezcan en una determinada posición. O sea, es muy complejo esto. Yo puse el ejemplo del reflejo así simple, sencillito, para que vean el camino de ida y vuelta, pero obviamente no es tan simple. Bien. El sistema nervioso autónomo, que yo les conté como una categoría de este sistema nervioso periférico, ¿a qué se dedica? Bueno, regula la musculatura lisa. ¿Cuál es la musculatura lisa? Que después lo vamos a ver, la de los vasos sanguíneos, la de las paredes de las vísceras. También regula el músculo cardíaco, por eso tiene a su cargo todo lo que es el trabajo del corazón, y el trabajo de las glándulas. Fíjense que cuando digo autónomo yo dije sin poner conciencia en esto, porque todo esto funciona aunque nosotros no estemos pensando en eso, ¿sí? Puedo hacer consciente alguna de estas cuestiones, pero en líneas generales funcionan automáticamente. Este sistema nervioso autónomo tiene su grupo de nervios, que nacen de de médula y de encéfalo, y a su vez tiene una subdivisión que estoy segura que la conocen, segura que alguna vez la escucharon nombrar. Se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. ¿Por qué digo que estoy segura que la escucharon? Porque sobre todo el sistema simpático, que está asociado a la liberación de una hormona que es la adrenalina, estoy segura que alguna vez la escucharon nombrar. ¿Alguien tiene idea de cómo funciona este sistema simpático y parasimpático de nuestro sistema nervioso autónomo? ¿Alguna idea, aunque sea errónea, no importa, aunque hayan escuchado algo? Y el simpático sería el que acelera, el que usa la adrenalina para activar los sistemas en el caso que los necesitemos más, digamos, porque ya que el sistema nervioso regula el funcionamiento normal, supongo que el sistema simpático es cuando necesitamos una inyección de esa adrenalina y hacer las cosas rápido, y el parasimpático debe ser el que regula y baja. En un sistema de miedo, ante una situación... Julieta, perfecto. ¿Cómo, Marcelo? Ante una situación de miedo, tal vez. Bien, bien. Buenísimo. Y la imagen es esa. El sistema simpático es el ser humano en alerta, como dice Julieta, en alerta. Alerta. Alerta es, bueno, yo les digo ahora, chicos, bueno, ahora voy a evaluar lo que acabo de dar. Y seguramente el sistema simpático de, por lo menos la mayoría, salvo los que apaguen la cámara y se vayan, va a estar como activado, ¿sí? El sistema parasimpático, al revés, como dice Julieta, es un sistema que funciona en los momentos de reserva, en los momentos de asimilación, en los momentos donde necesitamos recuperarnos. El sistema simpático de nuestro sistema nervioso autónomo, si está asociado a esta situación de alerta, ¿qué funciones creen ustedes que va a regular y de qué manera? ¿Qué hace una persona cuando está en alerta? De autoconservación, tal vez, de defensa. Bueno, pero físicamente hablando, fisiológicamente hablando, ¿qué cosas suceden en el cuerpo cuando uno está aumento de la presión. Bien, aumento de la presión, latidos. Aumento de la frecuencia cardíaca, muy bien, taquicardia, ¿sí? Sí, ¿Qué temperatura. más? ¿Cómo? Aumento de temperatura, correcto. Temperatura. Bien. Fluye la sangre a las extremidades para poder correr. Bien, hay una mayor circulación, se dilatan las pupilas, porque yo necesito poder observar todo lo que está pasando alrededor, comienzo a segregar saliva, hay hormonas que empiezan a aumentar, bueno, todo eso es propio de una actividad simpática, es decir, una actividad propia de este sector del sistema nervioso autónomo que se llama sistema simpático, prepara para el estado de alerta. Mientras que el sistema parasimpático es un sistema que nos va a permitir acumular energía, que se va a dar cuando nosotros estemos más en reposo, cuando no estemos haciendo actividad física, que después vamos a ver con qué está asociado. Por un lado el sistema nervioso autónomo, por el otro lado el sistema nervioso somático. Del entérico mucho no vamos a hablar porque es bien específico de la digestión, lo vamos a ver después cuando veamos sistema digestivo. El somático es el que tiene que ver con nuestros músculos esqueléticos, con nuestros huesos, con nuestro sistema locomotor. Ese va a ser el sistema nervioso somático y lo vamos a mencionar
muchas veces. Les voy a mostrar acá un esquemita del sistema nervioso autónomo, que por supuesto no tienen que saberlo a la perfección, de dónde nacen los nervios del simpático y parasimpático, pero fíjense que aunque nacen en zonas diferentes de médula, muchos nervios del simpático y del parasimpático confluyen en un mismo órgano, por ejemplo, en el corazón. Unos aumentando la frecuencia cardíaca, el simpático, y el parasimpático disminuyéndola. El simpático aumentando la dilatación pupilar y el parasimpático disminuyéndola. El parasimpático aumentando los movimientos peristálticos de las vísceras y el simpático disminuyendo. En algunos órganos estos sistemas tienen funciones netamente antagónicas. Lo que uno dispara, el otro lo baja. ¿Sí? Bien. Perdón, le hago una consulta. ¿Cómo no? ¿Puede ser que cuando se dispara el sistema simpático disminuya algunos receptores de sensibilidad? Puede ser. Sí, es como si se prendieran algunas funciones y se apagaran otras, o disminuyera la intensidad de otras. Por ejemplo, hay una gran redistribución del flujo sanguíneo, entonces vos tenés sangre yendo a determinados lugares y saliendo de otros. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después cuando veamos cardiovascular. Y acá les muestro una imagen. Sí. Y en el caso que la persona queda como congelada, bloqueada, sería como que hay que no hay un feedback entre ambos sistemas. ¿A qué llamas congelada? Porque es una imagen medio... Bueno, porque eso en la situación que se daba, de que generaba por ahí sudoración, adrenalina y eso, hay personas que quedan paralizadas. A eso me refería. En realidad, ahí tendríamos que pensar algo más de un disparar el sistema simpático, ¿no? Porque pueden pasar otras cosas. Cuando vos tenés una gran taquicardia, generalmente cursa con sudoración fría y con algunas otras cuestiones, pero ahí hay que evaluar varios sistemas, no es solamente una descarga simpática y nada más, ¿sí? Hay que ver qué pasó con esa descarga y cómo impactó en el resto de los sistemas. Bien, acá tienen el resumen de lo que son los nervios craneales, que por supuesto tampoco hay que saberlos con este nivel de detalle, pero sí se los presento para que los conozcan: el nervio olfatorio, el óptico, el trigémino, que tiene que ver con sensaciones faciales. No sé si escucharon hablar alguna vez del síndrome del trigémino, que es un dolor tremendo acá en la zona temporomandibular. El nervio facial, que es el que da la expresión de la cara. Muchos músculos dependen de este nervio. Cuando se produce una parálisis facial, generalmente uno de los nervios que puede estar afectado es este, ¿sí? El nervio vago, que está en esta zona del encéfalo, pero tiene que ver con la respiración, la digestión y la circulación. Hay desmayos que se provocan por este nervio vago. Un nervio que rige los movimientos de la lengua. La lengua tiene un montón de músculos que son los motores de esos movimientos. El nervio acústico, que nos da el sentido del oído y también interviene en el equilibrio. Los nervios que regulan los músculos que están alrededor del ojo. El nervio glosofaringio, que nos da el sentido del gusto y algunas sensaciones de la garganta en la deglución. Y el nervio espinal, que rige los movimientos del cuello. Estos músculos son los nervios craneales. Los van a encontrar en los libros como pares craneales. ¿Por qué pares craneales? Porque vienen de a dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿los ven? El óptico para un lado y para el otro, el auditivo para un lado y para el otro. Se los llama nervios craneales porque vienen de a dos, salvo algunos pares que son, algunos nervios que son individuales, pero la mayoría son pares. Y acá terminaríamos con el sistema nervioso periférico, con esta imagen, es la última que vamos a ver y nos vamos. Acá vemos los nervios raquídeos en una mitad, ¿no? En una mitad del cuerpo. Los nervios raquídeos reciben nombres según a la altura de la columna vertebral donde nacen. Entonces, yo por ejemplo digo, raíz nerviosa C1 o C2. ¿Qué quiere decir? Que nacen justo por debajo de la vértebra C1 o C2. Que esto es lo que se usa, por ejemplo, para los informes de las resonancias magnéticas o de las tomografías. Raíz dorsal 8. ¿Qué quiere decir? Es el nervio dorsal o torácica. Acuérdense que la D o la T indican el sector dorsal o torácico. La raíz nerviosa es la que pasa justo por debajo de esa vértebra. O
el nervio L4. ¿Qué es el nervio L4? Es la raíz nerviosa que nace por debajo de L4, de la lumbar 4. ¿Sí? Débora, una pregunta. Sí. Los pares craneales, ¿por dónde salen? ¿Por las cervicales? Por agujeritos del cráneo. Los huesos del cráneo tienen agujeritos, 21 agujeros, y por esos agujeros salen los nervios craneales. Pensé que salían por las vértebras también. No, esos ya son raquídeos. No, los que nacen por vértebras son raquídeos. Los que salen por los huesos del cráneo son craneales. Esa es la diferencia fundamental. Y estos nervios raquídeos son los que después se prolongan, se subdividen y van hasta todas las células del cuerpo. Todas, hasta la puntita del dedito chiquito del pie. Y hacia arriba también, ¿no? Algunos nervios que nosotros conocemos, como el caso del ciático, son el resultado final de la unión de varias raíces nerviosas, ¿ven? Este es el tronco del ciático, y toma raíces de varias saliencias. Acá lo mismo, hay nervios que van a miembro superior que también confluyen de varias raíces nerviosas. Entonces, si yo tengo un problema justo en la salida de una raíz nerviosa, quizás tenga problema a lo largo de todo el nervio. Si el problema lo tengo acá, por ahí afecta una parte del nervio, pero no toda, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La clase que viene, el consejito que les doy, de acá hasta el miércoles que viene, es una lectura, por lo menos de lo que vimos de sistema nervioso, porque vamos a arrancar desde ahí, y nos vamos a ir a la microfisiología del sistema nervioso, vamos a hablar de neuronas, vamos a ver cómo son estas células, vamos a ver cómo se da el impulso nervioso, de qué manera nosotros podemos manejarnos en la vida cotidiana con reflejos, con actividades automáticas, con actividades que aprendemos, ¿sí? Vamos a ir y venir en estos niveles de organización biológica, desde lo que se ve de afuera hasta lo que se ve adentro de la célula y viceversa. Vamos a ir y volver. Entonces es muy importante si le pueden dar una leída, una lectura previa antes de la clase del miércoles que viene a lo que vimos hoy. Si pueden volver a escuchar la clase, mejor. Pero si no, por lo menos una miradita a las imágenes, como para tener los nombres un poco más frescos y poder volver sobre ellos la clase que viene. ¿Sí? Bueno, a descansar. Merecido descanso. A cuidarse, por favor. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene. Buena semana. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Buenas noches.